La cultura es un conjunto de costumbres, idiomas, creencias y tradiciones que caracterizan a una comunidad. En Lima, especialmente en La Victoria, el Club Alianza Lima se caracteriza por usar su indumentaria morada en el mes de octubre, conmemorando al Señor de los Milagros. Es por eso que es única en su sociedad y forma parte de su propia identidad. Existen dos tipos de cultura: la material, que es perceptible por nuestros sentidos como la visión o el tacto, y que son evidencias tangibles de manifestaciones históricas; y además las no materiales, que se caracterizan en base al dialecto, a los idiomas y las costumbres que tiene cada sociedad. Cuando hablamos de universos culturales, nos referimos a los elementos de la cultura, lenguaje, costumbres y características de las sociedades humanas. Para citar un ejemplo, en nuestro país podemos mencionar el Inti Raymi o la procesión del Señor de los Milagros, como un origen en el Perú. En cuanto a los componentes de la cultura, tenemos en primer lugar a los símbolos, que expresan conceptos abstractos como objetos visibles. Por ejemplo, están los símbolos patrios como la escarapela o la bandera, y en cuanto a los religiosos podemos destacar a la cruz. También está presente el lenguaje, que es el conjunto de símbolos que expresan ideas y permite la comunicación entre nosotros. El lenguaje verbal y no verbal nos ayuda a compartir costumbres e ideas entre miembros de la comunidad. Otro componente de la cultura son los valores, los cuales son ideas colectivas para juzgar el comportamiento de lo que es apropiado o inapropiado dentro de una cultura. Finalmente, las normas, que es el conjunto de reglas establecidas para el comportamiento, y que, a diferencia de los valores que hemos mencionado anteriormente, estas nos dicen explícitamente cómo es que debemos comportarnos. Existen dos diferentes tipos de normas, las formales y las informales. Las primeras podemos definir como las que tienen castigos específicos para los infractores. Un claro ejemplo serían las leyes del Estado. Mientras que las informales las definimos como aquellas que no están puestas sobre un papel. Un claro ejemplo sería la puntualidad al entrar a las clases. Definimos el uso popular como las normas informales que pueden violarse sin consecuencias serias dentro de una sociedad. Un ejemplo de esto sería en Japón. En los baños, por ejemplo, las puertas personales van hasta el suelo, lo cual hace necesario tocar la puerta para ver si el baño está ocupado. Esto, por ejemplo, en otro país como Estados Unidos, sería de total incomodidad el hecho de tocar la puerta para conocer si realmente está ocupado el baño. Un ejemplo de costumbre moral es ceder el asiento a una persona mayor cuando estamos en un transporte público. Las leyes son importantes, ya que organizan las actividades y regulan el comportamiento de las personas. Por otro lado, determina el correcto funcionamiento de las instituciones, como por ejemplo el de los tres poderes del Estado. El cambio cultural se desarrolla de forma dispareja. Por ejemplo, la cultura material cambia más rápido que la no material, lo cual genera una brecha cultural. Por ejemplo, algunos pobladores idean un sistema de captación de energía eólica para bombear agua a los cultivos durante la sequía, pero ante el desconocimiento de las autoridades de su funcionalidad, estos se niegan a apoyarlos y les asignan trabajar en el campo junto a los demás. La diversidad cultural se refiere al amplio abanico de diferencias culturales entre y dentro de las naciones. La diversidad cultural entre países resulta de circunstancias naturales o sociales. En cuanto a la subcultura, es una categoría de género que comparte atributos o creencias que le separan de la cultura dominante de la significativa. Mientras que, en cuanto a la contracultura, este es un grupo que rechaza enérgicamente los valores y normas de la sociedad dominante y busca estilos de vida alternativos. Un ejemplo de esto son los beatnik en los años 50. Por ejemplo, algunos pobladores idean un sistema de captación de energía eólica para bombear agua a los cultivos durante la sequía,
pero ante el desconocimiento de las autoridades de su funcionalidad, estos se niegan a apoyarlos y les asignan trabajar en el campo junto a los demás. En cuanto al choque cultural, podemos tener a un japonés que viaja hacia Francia, donde se encuentra una cultura totalmente distinta. Para el etnocentrismo se encuentran, por ejemplo, los nazis. Por último, para el relativismo cultural tenemos a grupos étnicos del Perú, como los shipibas o ayaninkas. La alta cultura consiste en actividades a las que generalmente asiste público de élite, ya sea música clásica, ópera o ballet, compuestas por miembros de clase media alta o alta. En Estados Unidos se considera el alcance internacional que llega por medio de difusión, ya que muchas formas de arte se originan en países europeos. En cambio, la cultura popular consiste en actividades, productos o servicios del agrado de la clase media o de la clase trabajadora. En parte la cultura popular estadounidense se considera como del país.